Bienvenida y puedes. Bueno, primeramente, ¿se me escucha? Sí, ok, listo, gracias. Bueno, agradecer por la invitación a este grupo de capacitaciones y dar un saludo así enorme a la mujer. Feliz Día Internacional de la Mujer. No, espero que la pasen muy bonito. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la educación para la ciudadanía, desarrollando virtudes para la convivencia pacífica. Cuando nosotros hablamos acerca de virtudes, es, digamos, no lo podemos separar de un... Uy, ¿cómo avanzo? Bueno, acá. Ya. No podemos dejar de hablar de Aristóteles, en primer lugar. Ya Aristóteles nos mencionaba hace años acerca de que el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y un alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón. La virtud propia del alma llegando así al bienestar. Las virtudes éticas se forman mediante el hábito. Ya Aristóteles nos decía en ese momento lo importante que es la virtud y sobre todo que esta virtud se va a ir formando mediante el hábito. ¿No es cierto? Entonces nosotros hacemos una comparación con la actualidad hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a ver? Empezamos a ver muchas conductas, muchas acciones y nos preguntamos, ¿dónde están estas virtudes? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se fueron tergiversando a lo largo del tiempo? ¿Por qué aquí nos hablan acerca de una virtud en donde se genera o busca el bienestar de los demás, de las personas? ¿Y qué vemos hoy en día, no es cierto? Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que pasa, pero a la vez también qué es lo que podemos hacer nosotros aportando con ese, digamos, granito de arena para que la sociedad también pueda ir cambiando, ¿no? Y nos hablaba Aristóteles acerca de la virtud aristotélica, que nos dice que es la fuente de las mejores acciones y pasión del alma. Es capaz de disponernos a realizar los mejores actos y obrar el bien y siempre mejor de acuerdo con la razón. Y esto es muy importante porque nosotros cuando actuamos, cuando accionamos, cuando hacemos una obra, siempre lo hacemos con una razón, siempre lo hacemos con la razón, perdón, siempre lo hacemos pensando en cómo lo vamos a hacer y sobre todo cuál va a ser la consecuencia de todo eso. No actuamos por actuar, ¿no es cierto? El ser virtuoso se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación, con experiencia y tiempo para ejercitarse en ellas. No basta con llenar de repente un cuaderno en donde me hablan acerca de los valores, me hablan de repente acerca del respeto y simplemente lo escribo y listo, y ahí quedó. No. O no basta en el caso de las familias, por ejemplo, decirle a los niños, no un ejemplo así bien sencillito, que a veces uno le dice a los niños, no se miente. Tocan la puerta y lo primero que uno le dice es, diles que no estoy. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al niño? O se miente o no se miente, ¿verdad? Y eso lo hemos hecho un montón de veces, o a veces también por las llamadas telefónicas, dile que no estoy, pero sin embargo, sancionamos cuando el niño, entre comillas, nos empieza a mentir, pero ¿qué le estamos dando como ejemplo? Entonces, si esta virtud, estos hábitos, no se, no, perdón, si esta virtud no se practica, no se da un hábito, por lo tanto se va perdiendo poco a poco y queda solamente en es esto y punto, ya no hubo más acciones. Las acciones de acuerdo con la virtud serán por sí mismas agradables si el hombre virtuoso juzga rectamente, ¿no es cierto? Y acá también vemos lo que es, por ejemplo, las leyes, ¿verdad? A veces uno dice las leyes tienen que ser iguales para todos y es lo que se espera, pero cuando vemos a veces en las noticias vemos tantas injusticias y nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué a veces si de repente hay un encargado, una persona pública, la ley es más, digamos, está ahí pendiente, pero cuando es una persona que no tiene un papel público, como que espera tu turno, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos, ¿dónde está toda esta virtud? ¿Dónde están estos hábitos que se debieron de formar cuando uno era niño, cuando uno era adolescente? ¿Qué está pasando hoy en día en la sociedad? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué es la virtud? La virtud viene del latín virtus y hace referencia a una cualidad positiva, el cual produce efectos vinculados con ¿No he tenido? específicamente la fuerza y el valor, con el No. poder de obrar, con la eficacia de algo y la integridad del ánimo.
Cuando hablamos de las personas, nos referimos a características que van a ser esperadas por la sociedad y estas van a terminar generando una consecuencia positiva en el entorno, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente yo salgo a la calle y me encontré una billetera llena de dinero, pero la billetera tiene los datos de la persona, tiene su DNI. ¿Qué es lo que la sociedad espera? ¿Que yo vaya y regrese la billetera o me ponga busque ponerme en contacto con esa persona ya que tengo los datos para poder devolverle la billetera? O de lo contrario, ir de repente a una comisaría y decir, me he encontrado esto, por favor contacten al dueño para que pueda venir a recoger sus pertenencias. Es una característica que la sociedad espera de mí. ¿Y esto va a generar una consecuencia positiva en el entorno? Claro que sí. Pero, ¿qué sucede si yo me encuentro en la billetera y digo, uy, tengo dinero, qué suerte, qué lechera, me encontré mucho dinero y me lo guardo? Entonces, ya se van perdiendo muchas cosas. Y aquí tenemos que hacer hincapié también en los valores sociocomunitarios. ¿Qué implican los valores sociocomunitarios? Son pueblos o naciones con sus propias maneras de ver, de concebir, sentir y entender el mundo. ¿Por qué es tan importante considerar esto? Porque acá tenemos que respetar mucho lo que es el tema de, por ejemplo, de las creencias que tienen cada cultura, que son propias de cada cultura. Hablamos los de la selva, tienen sus creencias, tienen sus formas de ver la vida, las cosas. Hablamos de las personas que son de la sierra, de igual manera los de la costa, de igual manera, todos en base a una cultura tienen diferentes formas de percibir y sentir y ver ese mundo. Ahora, esto de acá, si bien es cierto, uno dice de repente, pero entonces son diferentes. No, porque tienen un bien común. Y el bien común es generar ese bienestar en la sociedad, que de repente ellos crean en A, los de acá crean en B, no quita de que haya un respeto. ¿A qué me refiero con el respeto? De que si tu creencia es esta, la respeto. Si mi creencia es esta, también espero que la puedan respetar. ¿No es cierto? Entonces, en base a eso, es que se van a construir los propios principios, relaciones y valores. ¿Y qué tenemos como valores? Pues los valores son el resultado de la educación, la cultura y la sociedad que van a determinar las normas del comportamiento de las personas y estos promueven la convivencia en armonía. Por eso les decía, no, o sea, cada uno va a tener sus creencias, su forma de ver la vida en base a esas costumbres, a esa cultura, pero todos tienen el bien común que es generar esa convivencia en armonía, ¿no? Y esto pues lo sacamos del Ministerio de Educación en el 2020. Vamos acá. Cuando nosotros hablamos de virtudes, no podemos dejar de mencionar a los derechos humanos. ¿Qué nos decía en el 2015 la UNICEF? Que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. ¿Qué nos dice el Perú al respecto? Las normas peruanas, las leyes peruanas. Nos habla acerca del derecho, que es el sistema de reglas y valores cuyo respeto es imprescindible para convivir de manera organizada y pacífica dentro de la sociedad. ¿Será cierto esto o no será cierto? O de repente las leyes lo dicen, pero cuando vemos hoy en día y salimos a la calle, de repente vemos que este respeto es algo que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Cómo serán las cosas? Vamos a ir viéndolo. ¿Qué nos dice acerca del derecho, de los derechos humanos? Que son derechos cuyo respeto, nuevamente mencionamos el respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano individualmente o en comunidad pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad. Los derechos humanos son universales, no por el hecho de que de repente tú seas de tal sitio, yo sea de tal sitio, yo tenga un nivel socioeconómico alto, tú tengas otro nivel socioeconómico, no es, digamos, individual para cada uno, es universal. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos y lo que se espera es que esos derechos se hagan cumplir por la sociedad. Y mencionamos acerca de todos los derechos, que todos los derechos son muy importantes, sí, pero vamos a enfatizar un poquito más en ese tema del respeto. ¿Qué nos decía Delgado en el 2020? Que el respeto pues tiene que ver con la acción de respetar. Es equivalente a tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Es fundamental para el logro de una interacción social armoniosa, este respeto que tiene que ser mutuo y recíproco. Si yo te respeto, espero que tú también me puedas respetar. Pero si yo voy a respetar
y el resto no me respeta, entonces, ¿dónde está ese respeto? ¿Dónde está esa virtud? ¿Dónde están esos valores que se formaron en esta persona? Respetar implica comprender al otro. El respeto también debe aprenderse. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Pero ese es bueno. la virtud es algo que se va formando como un hábito, que tiene que ser constante, no solamente en la parte teórica, sino también en la práctica, y mucho más en la práctica, que es ahí donde uno va aprendiendo con mucho más, digamos, con mucho más fuerza, ¿no es cierto? Y ese aprendizaje va a darse mayormente en la familia, mayormente en la escuela, pero también en la sociedad, en la comunidad. Es ser tolerantes con quien no piensa igual que tú, respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser, un valor en la sociedad que aspira a garantizar una sana convivencia. Como les decíamos, como hablábamos hace un momento, ¿no? De repente tú vienes de una cultura, yo vengo de una cultura, tú vienes de otra cultura, pero tenemos que respetar esas culturas, tenemos que respetar esas vivencias, tenemos que aprender a respetar lo que viene de cada persona. Entonces vemos y nos preguntamos qué es lo que sucede hoy en día. Si bien es cierto, hay personas sí que tienen esa virtud, que tienen ese respeto por los demás, que tienen bien arraigados, que saben y conocen los derechos, no solamente propios, sino también de todos, ¿no? Entonces empezamos a fomentar la solidaridad, el compañerismo, ¿no es cierto? Pero ahí vemos la parte del diablito. ¿Con qué nos estamos enfrentando hoy en día? Vemos incremento de bullying, por ejemplo, en el colegio, vemos incremento de pandillajes, ¿no es cierto?, de delincuencia, en donde el delincuente ya no solamente roba o asalta de repente al adulto, sino a veces también hasta el mismo niño. Y no solamente en el niño, pues, le quita sus pertenencias, sino también le genera todo un trauma. No, la envidia, por ejemplo, ¿por qué él sacó ese premio y por qué yo no? ¿Y por qué él? Y vivo con ese estrés y vivo con ese fijarme en los demás y dejo de lado el respetarme a mí mismo y el poder también respetar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Como les decía, empezamos a ver maltratos, empezamos a ver no solamente maltrato, hablamos a nivel educativo, porque hay profesores que sí, son así para sacarse el sombrero, porque son muy dignos de ser docentes, de ser profesores, pero hay otros que a veces no tienen mucha paciencia. Entonces, lejos de generar ese bienestar, nos terminan generando un trauma o una ansiedad en donde muchas veces el niño ya no quiere ir al colegio, ¿no es cierto? En la sociedad de igual manera, ¿no? Como les decía, el tema del bullying, la discriminación de repente porque tú vienes de otra cultura, porque tú tienes este tipo de color de piel, o porque tú de repente tienes un sobrepeso, por X razones a veces generamos esa discriminación hacia los demás y dejamos de lado esta virtud y estos valores y los derechos que son tan importantes. O en la familia a veces también, ¿no es cierto? Cuando vemos que hay papitos que están muy estresados por muchas situaciones y no tenemos paciencia con ese niño pequeño y no entendemos que el niño pequeño pues no nos va a entender totalmente, no nos va a comprender totalmente porque no es el adulto, es el niño, pero a veces no sabemos llegar a ellos y empezamos con esos arranques a veces de violencia sin darnos cuenta de que ya ejercemos un tema de maltrato. Sin embargo, a veces decimos y hablamos de los derechos, hablamos de la virtud, de que mi hijo, mi hija sea el mejor, la mejor, y vamos perdiendo de lado ese mensaje con nuestro accionar. Acá lo sacamos del Ministerio de Educación, Fortalecemos Valores, Principios y Virtudes de UNESCO Tarija. Unas pequeñas preguntas que me pareció muy importante el poder ponerlas acá. Y nos dice, hagamos una comparación, una pequeña comparación entre el antes y el después, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdan más de su niñez o de la juventud? ¿Y cómo es que la estamos viendo el día de hoy? ¿Cuáles eran las costumbres o hábitos que se practicaban en familia? ¿Y cómo están practicándose los hábitos y las costumbres en familia hoy en día? ¿Cómo se celebraba algún día festivo en la escuela, colegio, comunidad? ¿Y cómo se está celebrando el día de hoy? ¿Qué hacían las familias cuando alguien necesitaba ayuda? ¿Y qué es lo que se hace hoy en día? ¿No es cierto?
Entonces ahí nos ponemos a pensar un poquito, recordamos esa niñez, recordamos esa juventud en donde de repente salíamos a jugar afuera de la casa, en la pista, en la vereda, en los jardines, y a veces dejábamos la puerta abierta porque hacía mucho calor. Hoy en día no podemos dejar la puerta abierta, ¿no es cierto? Las costumbres o hábitos que se practicaban en familia. De repente era la hora del almuerzo, todos juntos ahí, y contábamos acerca de lo que nos pasó de repente en la semana, que nos ocurrió, algunas anécdotas, bromas, ¿no? Y era esa unión familiar. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Que sí, de repente nos podemos reunir en familia, pero cada uno está con un celular de repente al costado. O de repente alguien vino, agarró su plato y se fue a su cuarto a mirar su televisión porque de repente no quiso estar ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo celebraban algún día festivo en la escuela, colegio o comunidad? Pues era totalmente diferente. En la comunidad, ¿no? Por ejemplo, las famosas, estas fiestas que se hacían antes de los carnavales, por decirlo, los carnavales, que colgaban en los arbolitos un montón de cosas, no recuerdo el nombre de estas fiestas, las yunzas creo que era, ¿no es cierto? Y todo, toda una alegría. Hoy en día sí va a haber esa alegría, pero también tenemos que estar fijándonos o cuidándonos de repente de que una persona que no sea del entorno pueda venir, porque ya estamos de repente por ahí mirando y diciendo quién será, o de repente si es bueno, si es malo, y vi que la persona de repente tiene un corte, automáticamente ya lo juzgo, lo pongo de lado. Entonces empezamos ya con ese tema de la desconfianza. ¿Qué hacían las familias cuando alguien necesitaba esa ayuda? Pues era un poco más solidario, ¿no es cierto? Ahora hay familias que necesitan la ayuda, se hacen las llamadas y sí me ha tocado ver en donde simplemente no estoy, no, ¿sabes qué? No tengo, o sea, que se vean ellos mismos, ¿no? Y que se perdieron ahí. Pero también hay muchas cosas buenas que el presente nos está generando ahora, pero también hay muchas cosas que nos ha hecho dejarlas de lado, que también va a depender mucho de cada persona. Entonces nos preguntamos, si hablamos de virtud, hablamos de los derechos, hablamos de ese respeto, ¿dónde se forman? ¿En la familia, en la escuela, en la comunidad? ¿Dónde inician estos valores? ¿Dónde inician esas virtudes? Pues es en los tres se complementan, pero ¿dónde inicia? Inicia en casa. ¿Dónde se fortalecen más? En la escuela y en la comunidad. ¿Por qué inicia en casa? Porque cuando el niño nace, el primer entorno que ellos empiezan a ver es casa. Aquí empieza. Como les decía, el colegio fortalece, incrementa más conocimientos junto con la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que se busca? Se buscan cambios, se necesitan cambios. Pero cambios ¿en quién? ¿En el niño, en el adolescente? Sí. Y en el adulto, también en el adulto. ¿Por qué? Porque el niño y adolescente está en plena formación, está como esa esponjita absorbiendo muchos conocimientos. Los conocimientos teóricos que nos lo brindan en el colegio, sí, pero también ese conocimiento práctico, ese darle el ejemplo, el captar los ejemplos de los modelos que ellos van viendo, que son los padres, pero también son los maestros, que también es la sociedad. Y el adulto también, porque si el adulto no genera el cambio, ¿cómo le doy a ese niño lo que implica el derecho, el respeto? ¿Cómo se lo enseño? Es un cambio en todo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque cuando hablamos de cambio tenemos que tener en cuenta el desarrollo, ¿no? Según las etapas del desarrollo según Piaget, pero también las etapas del desarrollo según Kohlberg. ¿Por qué es tan importante mencionarlos? Porque según en la etapa del desarrollo de Piaget, cada niño conforme va creciendo va teniendo o va estando o va perteneciendo a diferente escala, a diferente etapa. Y según esa etapa es como yo le tengo que también hablar a este niño, porque si yo soy adulto y tengo el niño de los 5 años, yo no le puedo hablar a este niño del derecho, del respeto, como si fuese un igual, un adulto, porque el niño todavía no tiene bien desarrollado esa cognición como para poder captar todos esos mensajes. Yo tengo que irme a una explicación más concreta con este niño para que el niño realmente me pueda entender, pero si no, ¿cómo se lo digo? Ahí vienen los papitos que a veces nos dicen, pero yo le digo, pero yo le explico y no me hace caso. ¿Cuántos años tiene su niño? Tiene 4 o 5.
¿Y cómo se lo habla? No, se lo digo que mira, tienes que hacer esto, olvidamos explicación al pequeño, y la forma de explicarle es totalmente diferente. Al igual que Colbert, ¿no es cierto? Nos hablaba de la moral preconvencional, la convencional y postconvencional, que también van teniendo sus etapas, y ellos también van empezando a ver muchas cosas. Empezamos con la parte donde ellos empiezan a ser, ¿no?, un poquito egoístas, ¿no? El niñito va creciendo y quiere todo para mí, para mí, para mí. Ya de ahí poco a poco va a ir dándose cuenta y va diferenciando lo que es sí del no, no lo que es bueno, lo que es malo, y así sucesivamente. Entonces, para poder trabajar o para poder hacer que este niño genere esos cambios, tenga esa virtud, tenga esos valores, tenemos que empezar a considerar estas etapas del desarrollo, ¿no? Y aquí nos menciona, el circo ético se va haciendo más extenso e inclusivo, en donde importan los cambios cualitativos que se producen en el desarrollo moral de una persona a medida que esta va evolucionando, porque conforme va creciendo se espera que este niño o esta persona pues tenga cada vez más arraigada estos valores y pueda empezar a obrar el bien, por decirlo de esa manera. Tenemos que fortalecer mucho lo que son los valores, ¿no? El respeto, la honestidad, la fraternidad, la libertad, la solidaridad, etcétera, etcétera, que son muy importantes en la vida de toda persona. Pero como les digo y les recalco, es en base a conceptos que implican, sí, pero con lo que ellos se van a quedar más es con esos modelos y con esas formas en donde les vamos a dar cómo es la solidaridad, les vamos a enseñar cómo es la solidaridad, cómo es la tolerancia, cómo es la esperanza, cómo es la honestidad, porque si no se lo hacemos ver, entonces este niño también va a empezar a tergiversar lo que es el tema, por ejemplo, de los derechos y el respeto. Y justo acá hacemos un pequeño paréntesis. Hablábamos la vez pasada en una clase de filosofía y nos explicaban acerca de lo que es la viveza limeña, ¿no es cierto? Así lo catalogaban. En donde a veces esa viveza, entre comillas, nos tapa esa falta de valores. No, por ejemplo, subimos al carro y de repente el cobrador no nos cobró el pasaje. ¿Qué decimos? ¡Qué suerte! No me cobró el pasaje. Baja, 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 baja y listo, estoy contenta. Y todavía lo cuento, ¿no? Uy, en cambio no me cobraron el pasaje. Y yo pregunto, si hablamos de los valores, ¿ese será un valor? Entonces, ¿qué cosas se están perdiendo? Porque lo más lógico, los valores, es un señor cobrador, cóbrese, acá está mi pasaje. Pero muchas veces no lo hacemos. Y a veces estamos con el niño al costado y todavía nos alegramos y celebramos con el niño de que no nos cobró el pasaje y el niño feliz nos mira y nos dice, ¡ah, qué suerte, mamá, papá, qué lechero, no nos cobró el pasaje! No, entonces, ¿qué le estamos enseñando? Se nos van perdiendo esos valores que son tan importantes, ¿no es cierto? La formación en valores, para poder hacer esta formación en valores, para poder hacer que estos niños, estos adolescentes tengan bien arraigados lo que son los valores, sobre todo el tema del respeto, se tiene que hablar de un cambio en una política educativa, sobre todo en la parte educativa, que contribuya con el logro de una verdadera convivencia en sociedad. Y aquí retomamos un poquito acerca de la parte de los docentes. Hay docentes, y les comento así algo pequeñísimo que me sucedió la vez pasada. Me tocó atender a una niña de 12 años, y la niña de 12 años no quería ir para nada al colegio. ¿Y por qué no quería ir para nada al colegio? Porque decía de que la profesora era mala, y la profesora era mala, y la profesora era mala, pero no decía por qué. Entonces ya conversando con esta adolescente de 12 años, nos dice lo que pasa que yo le tengo miedo a la profesora. ¿Y por qué le tienes miedo a la profesora? Porque al fondo del salón, me decía, hay un armario. Y la profesora, cuando los niños se portan mal, los mete a ese armario. Y yo tengo miedo de que a mí me meta a ese armario y no quiero ir al colegio. Y cuando ya conversó con la mamá, y la mamá pues conversa con otras mamás y con otros compañeritos de la pequeña, nos dice que efectivamente la profesora se exaltaba y al no saber cómo manejar esas conductas en los niños, lo primero que hacía era meterlos a ese armario y les cerraba la puerta. Entonces,
volvemos al tema y los valores, el respeto. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar. Hay políticas que se tienen que empezar a cambiar. Y esas políticas van para todo. En la parte de educación tiene que ser una educación enriquecedora, pero acá también tenemos que considerar el carácter complejo del proceso educativo, porque no es, digamos, así de la noche a la mañana. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo macro, en donde cada uno tiene que ir generando conscientemente esos cambios necesarios para ese niño, para ese adolescente y lógicamente en uno mismo, en el adulto, para poder instaurar realmente estos derechos, estos valores, este respeto, pero sobre todo hacer que estos niños, enfatizo en la parte de la niñez, crezcan y formen ese hábito que lo conocemos como las virtudes. Y solamente así vamos a poder tener esa sociedad que tanto esperamos nosotros, ese cambio en esta sociedad. ¿No es cierto? Hablamos de varios valores, como les decía, valores en la parte a nivel de son universales, los valores humanos, valores personales, valores familiares, valores socioculturales, los morales, espirituales, intelectuales, políticos, laborales, empresa, en todo. Pero todos ellos se basan en algo muy importante, que es el respeto. Y es una de las primeras cosas que tenemos que instaurar en todo ser humano. El respeto por los demás, el respeto por la vida. Entonces, como ya vimos, el cambio va a tener que ser a nivel global. Pero uno dice de repente, pero hacer todo esto en la sociedad es tan complicado. Sí, si lo vemos así, va a ser complicadísimo porque es enorme. Pero si nos vemos a nosotros mismos y estamos comprometidos con ese cambio, vamos a poder aportar ese granito de arena que a la larga va a ir sumando, sumando, sumando y se va a ir haciendo cada vez más grande. Y vamos a tener cada vez personas con esos valores, con esos respetos, con esa virtud que tanto esperamos, ¿no es cierto? Y cuando venga un problema o cualquier situación, lejos de poder de repente ir a la intolerancia, ir a la frustración, ir al estrés y todo lo demás, podamos ser capaces de buscar esas soluciones, resolver conflictos para poder instaurar como un hábito en nosotros mismos el cómo tenemos que enfrentar las cosas, cómo tenemos que ver las cosas de aquí en adelante, pero sobre todo enseñarle a los que nos siguen todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? En este sentido, promover y revalorar la práctica de estos valores nos va a permitir reforzar la convivencia recíproca y complementaria con un enfoque más colectivo que individual. Los valores o principios comunitarios nos inculcan formas de convivencia en comunidad desde que somos niños y estas enseñanzas nos permiten vivir y convivir con el entorno inmediato, ¿sí? Entonces veamos qué tan importante es todo esto. Hagamos que estos niños, hagamos que estos adolescentes crezcan con estos valores, crezcan con este respeto hacia uno mismo, pero también hacia los demás. Hagamos que ellos sean los que generen estos cambios en esta sociedad, que es lo que se espera, ¿no es cierto? Y bueno, muchísimas gracias. No sé si estoy a tiempo, me pasé del tiempo, no sé si alguien me puede decir de repente o algunas preguntas. Hola. Personas ingresando información. Y este más recuperaba 8, 9, 12 y así 8. Perdón, buenos días. Hola, Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, por favor, docentes, si es que tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito o pueden prender su micro. Señorita, buenos días. Buenos días. Feliz Día de la Mujer. Ay, de igual manera para usted y para todas las que están acá en esta linda ponencia. Señorita, mire, yo le quería preguntar, por ejemplo, en el caso que cuando llevamos tutoría con los estudiantes, ¿cómo nosotros podríamos hablar, por ejemplo, hacer un taller sobre el respeto, sobre los valores, ¿no? Y bueno, es que es siguiente más o menos, ¿no? Cuando... Ok,
señorita. Me pregunta para niños, para adolescentes, ¿para qué Adolescente, etapa? colegio, para primer año Adolescente. secundario. Ok. Esta pregunta es muy importante, pero a la vez también tenemos que diferenciar un poquito. Por eso le preguntaba, ¿niños o adolescentes? Porque con niños es una forma de trabajo totalmente diferente a del adolescente, por la etapa de desarrollo que habíamos comentado. Cuando hablamos de un adolescente, los adolescentes por lo general, entran en lo que es la parte de juegos, entran en lo que es la parte de historias, entran en la parte, por ejemplo, de los videos que vemos, ¿no? Por ejemplo, de películas, en donde qué cosas rescatamos, qué podemos ver de repente, cuáles son los valores que se han formado, qué harían ustedes de repente. Entran más en la parte vivencial, en la parte donde ellos mismos pueden ser protagonistas, ¿sí? Porque si yo me voy a sentar y podemos, de repente, vamos a hablar acerca del respeto, y el respeto es esto, vamos a ver un adolescente de repente que está por ahí agachado, durmiéndose, el otro que está poniéndose al día en otro curso, el otro que está, entonces se perdió esa información tan valiosa que el docente pudo haber preparado con tanto cariño. Entonces, ¿cómo llegar al adolescente, primer año de secundaria, al quinto de secundaria, haciendo que ellos sean protagonistas, haciendo que ellos puedan vivenciar ese tema de respeto? De repente el día de hoy traje una pequeña historia de lo que es el respeto. Entonces el día de hoy nos vamos a repartir en grupo y vamos a trabajar esto, lo vamos a exponer, de repente lo vamos a salir al frente a actuar y vemos qué es lo que está pasando con la sociedad, cómo instauramos el tema del respeto, cómo situaciones que me permitan a mí analizar y a la vez poder decir y decidir qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que les comentaba acerca del cobrador que no me cobró el pasaje, y yo, ¡ay, qué feliz de la vida! ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería tu accionar al adolescente? Y si tú fueras el cobrador y tú ganas de eso, ¿qué estaría pasando? Entonces me voy poniendo en dos posturas en donde me permito también el poder ver que no es esta, entre comillas, vivencia, sino que ella es una falta de respeto. Estoy yendo en contra de uno de los valores fundamentales que me instauraron en familia, que me instauraron en el colegio. Entonces, trabajar con adolescentes mayormente es en esa parte vivencial, en esa parte totalmente participativa, para que ellos puedan instaurar rápidamente esos mensajes y puedan incorporarlos a ellos. Sí, no sé si respondí su pregunta. Ah, sí, señorita, ya, muchas gracias. Con ejemplos, entonces, diga reales. Ya, señorita. Ejemplos reales, que ellos participen, que ellos traigan de repente. El día de mañana vamos a hablar acerca de lo que es el respeto, así es que les voy a pedir a todos que me traigan de repente casos en donde hemos visto que el respeto ha sido de repente vulnerado, o sea, ha sido de alguna manera, ha habido una falta de respeto. ¿Y qué situaciones ahora en clase propondríamos frente a esa acción? De repente se forman en grupos de tales y salen al frente, ahora vamos a interpretar de repente diversas situaciones. ¿Por qué? Porque el adolescente se aburre sentado. El adolescente va a captar más en esa manera, si es con juegos, si es con anécdotas, si es con historias, en donde ellos participan activamente. El adolescente capta más el mensaje de esa manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenos días, feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Quería consultarle, lo que pasa es que he visto, bueno, con los adolescentes es bien complicado y ahora en el tiempo de la pandemia ellos han padecido bastante por el tema del encierro y lastimosamente en muchos hogares a los adolescentes no se les comprenden, los padres no llegan a comprenderlos, ellos tienen otro ritmo, están haciendo un cambio, ¿no? De su niñez a la adolescencia y he visto que más se enfocan tal vez en el tema de los videojuegos, con ese tipo de situaciones en las que ellos no prestan la atención debida a veces en clases. Y también he visto otra dificultad con el tema de las redes, que muchos padres a veces son permisivos con el tema de uso de celulares, y eso sería bueno que se converse con los padres, porque incluso he visto que entre grupos de adolescentes se envían videos pornográficos, o sea, ese tipo de situaciones en las que es importante que hay que educarlos también a los adolescentes, ¿no? Lastimosamente en los hogares
carece mucho de eso porque a veces los padres salen a trabajar y a los adolescentes prácticamente lo tienen en abandono. En algunos casos incluso a ellos lo hacen responsable de sus hermanos menores, ¿no? Entonces, la situación del adolescente en nuestra actualidad, en el mundo en el que estamos viviendo, en donde que los padres más se preocupan de alguna manera, bueno, en darle lo económico tal vez, y olvidan muchas cosas a nivel familiar, ¿no? No hablo de general, pero se ve esa situación, ¿no? Y me preocupa a mí bastante por el tema de que, lastimosamente, a algunos adolescentes que están bien educados, a veces en grupos con otros adolescentes que no están en esa situación, y hacen este tipo cómo transmiten esas a veces malas vivencias que tienen en sus hogares con otros adolescentes que sí, ¿no? O sea, que sí están educados, pero que lastimosamente hay ese círculo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer también? Claro, y justo usted tocó un tema que es muy interesante y que lo vamos a ver en la siguiente ponencia, que es el acompañamiento al adolescente, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es muy cierto todo lo que usted dice, y si nos centramos un poquito en este tema de los valores son, digamos, los padres son los que van a inculcar estos valores a los hijos. Pero ¿qué nos toca ver? Por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí en el hospital donde trabajo, a veces me voy a lo que es la parte de los consultorios de pediatría, y me encuentro con niñitos que están en su andador, tendrán 2 años, 3 años, ¿no? Y a veces son inquietos, pero ¿cómo los calma la mamá o el papá? Los calma con esto, los calma con el celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? No, usted mencionaba, ¿dónde estuvo ese compartir? ¿Dónde estuvo ese te voy enseñando? Ese vamos de repente dialogando, porque cuando un niño es pequeñito, empieza a dar esas primeras señales de comunicación. Y si yo no tengo esa famosa mentalización, como nos decía Conay en algún momento, de poder captar todo lo que este pequeño nos quiere decir con gestos, actitudes, con llantos, etcétera, etcétera, voy a terminar dándole otras cosas que no necesita este pequeño. El pequeño necesita la comunicación, necesita de mamá, necesita de papá, pero no necesita de papás que estén todo el tiempo con esto o que le den esto para que él se pueda calmar, porque ahí ya se van perdiendo muchas cosas. El niño va aprendiendo muchas cosas. Como usted decía, salen a trabajar, a veces el niño se queda con los abuelitos, tienen otra forma de ver las cosas, a veces son más estrictos, más rígidos, no me entienden, no me comprenden, los papás tampoco, por lo tanto, ¿quiénes me van entendiendo? Entre comillas, la sociedad. ¿Y la sociedad qué es lo que me va dando? La sociedad me va dando, entre comillas, algo que yo siento que necesito, que no me lo están dando en casa. Me están escuchando, no me están juzgando. Por lo tanto, cuando llego a casa ya no quiero compartir con mi familia. Me voy de repente a un lado y me empiezo a aislar. O de repente mamá, papá viene y me dice algo y yo simplemente, porque estoy molesto, porque nunca paran conmigo, les respondo de una manera inadecuada. No, falta el respeto. ¿Qué hace el papá o la mamá? Automáticamente los etiqueta y los tilda con de repente eres un malcriado, eres esto, eres esto, eres esto, y el adolescente incrementó esta molestia. ¿Qué hacer? Trabajar con papás, pero no solamente con papás, sino también con el adolescente. Hay un programa muy bonito que es del MINSA, que es Familias Fuertes, en donde se trabaja a la par adolescentes, padres, y luego se junta al grupo, adolescentes y padres, para que trabajen en ese conjunto. Se trabajó, por ejemplo, el tema del respeto en adolescentes, respeto a los padres, y luego ahora el respeto en conjunto. Pero ¿qué sucede? Se intentó hacer en lo que es el Hospital del Niño, por ejemplo, pero hay mucha falta de compromiso de parte de los papás. Y por más que se les recalcaba de que tienen que venir los dos con el niño, con el adolescente, para que se arme el trabajo en equipo, solamente mandaban al niño de repente o al adolescente con la abuela o con los tíos porque tenían que trabajar. Entonces, si empezamos a ver, digamos, o hablar de cambios, tenemos que empezar por asumir un compromiso. Si no hay ese compromiso, hay muchas cosas que se van a quedar en palabras, que van a sonar muy bonitas, pero que en la realidad
no se van a terminar ejecutando. Sheila, vamos allá a la de participamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente por ahí tenemos papás o mamás que no asumen ese compromiso tal cual, pero yo necesito que ese adolescente cambie? Entonces me centro en el adolescente. Porque si ellos no asumen un compromiso, ok, voy a ver cómo trabajo contigo, cómo armamos el plan de trabajo contigo para que seas tú el que pueda generar el cambio. Pero y papá y mamá que son importantes, pero si no quieren asumir un compromiso, no los podemos forzar. Entonces hagamos que en ese adolescente sí se fomente ese cambio. ¿Cómo? Escuchándolo. ¿Cómo? Pues enseñándole con modelos, enseñándole con ejemplos. Fomentemos en la parte del grupo, los que son profesores, profesoras, en grupo trabajemos estos derechos, estos valores y sobre todo ese compañerismo, porque a veces el adolescente tiene tantas cosas, como decían, es una etapa muy complicada, sí, y tiene tantas cosas que le da vergüenza de repente decirle al profesor o profesora, que le da vergüenza decir a los papás y aparte que nunca están. Pero ¿a quién sí se lo van a decir? A los pares. Ahí voy a soltar más cositas. Y si yo trabajé este conjunto, este equipo en mi aula, el equipo de alguna manera me lo va a hacer llegar a mí, para ver formas en cómo yo puedo también aportar con ese adolescente. Entonces, primer punto, tiene que haber un compromiso. ¿Es importante la escuela para padres? Sí, porque nunca nadie enseñó a ser papás. Es importante. ¿Sí? No sé si respondí su pregunta. ¿Hay alguna otra preguntita más? Sí, gracias. Solamente una acotación. Si bien es cierto, es una realidad el hecho de que a veces muchos padres no asisten a reuniones porque tal vez el tema del trabajo también es una dificultad para algunos, ¿no? Ya que en algunas empresas, no, si tú no entras a trabajar las horas que te tocan, te van a descontar, obviamente, ¿no? Entonces creo que eso también sería bueno motivar, no sé si es desde el ministerio, así como está el tema de los descansos médicos permitidos, ¿no? Para que tú puedas salir en el horario que tienes una cita médica, el hecho de que también tu labor como padre es muy importante y no, o sea, y poner ese tipo de, ¿no? Que tengo una reunión que no va a ser siempre, ¿no? En el colegio para hablar sobre mis hijos, y creo que tampoco no debería redituar pues que te descuenten o que te digan, sabes que bueno, tienes vas a tener que quedarte más horas, ¿no? Entonces, igual que un permiso médico, creo que un permiso para poder cumplir con la labor de padre debería de hacerse, y creo que eso debería impulsarse también en el ministerio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, es a nivel macro. O sea, el cambio que se necesita para generar estos cambios es a nivel macro. Y eso viene, si hablamos a nivel, digamos, de sociedades, viene desde arriba, desde el Estado, y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Porque es importante, por ejemplo, en la parte a nivel de salud, como usted mencionaba, de que los padres puedan estar ahí. Pero padres realmente comprometidos. Por ejemplo, a veces yo escucho cuando el personal técnico, los chicos o los adolescentes van con los papás, o a veces también van con algunas mamás, y la mamá y el personal técnico les pregunta cuál es el motivo por el cual ha traído a su hijo o a su hija. Y a veces el papá dice, no sé, mi esposa me ha dicho que lo traiga. ¿Ok? O a veces le pregunta a la mamá, no sé, mi mamá o mi esposo me dijo que lo traiga. Y el personal técnico le pregunta, ¿pero usted no es la mamá o el papá? ¿No se supone que ustedes deben de saber por qué está viniendo su hijo al médico? Entonces, tiene que haber ese compromiso. Los permisos también son importantes, porque cuando hablamos de salud, ya sea física o mental, pues los padres tienen que estar ahí. Y tienen que darse esos permisos. Como usted decía, si a mí de repente yo estoy trabajando porque soy el único sustento de repente de mi familia y encima me van a descontar por ese día, entonces, ¿qué es lo que hago? Me veo en esa disyuntiva, o mi hijo, o de repente dejo de darle un plato de comida porque me van a descontar acá.
Eso tiene que venir desde arriba, ese cambio tiene que venir desde arriba. Y sería bueno, pero como les decía, esperar a que todo cambie desde arriba es un poco más complicado. Seamos nosotros mismos quienes empecemos a aportar ese granito de arena para poder hacer que esos cambios puedan darse cada vez más. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? A ver. Buenos días, Gisela. Buenos días. Sí, mira, el País de las Maravillas siempre es una ilusión. ¿Correcto? Entonces, yo soy de formación psicólogo. Ah, mucho más. ¿Correcto? Entonces, sí entiendo ese interés de generar ciertas expectativas con relación a lo ideal. Lo cierto es que cuando uno trabaja, requiere cumplir cierto horario. Y las empresas no están muy ad hoc a dar ese espacio. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un core business en relación al negocio que tiene. Y si no cumplimos eso, entonces para la empresa no somos eficientes, aun cuando tengamos la mejor intención de ser mejores padres. Lo que no debería ser en realidad. Exacto. Deberíamos ser mejores personas y por consiguiente mejores padres. Porque a veces el concepto de mejor padre no está en relación a el bienestar del hijo, sino al sentido culpígeno que tenemos con relación a nuestros hijos. Cuando tú hablas, y algo muy importante que tomar en consideración, el tema del compromiso. Más del 80% de la PEA en el Perú es informal. Entonces, cuando nosotros hablamos de permiso en nuestros trabajos, generalmente estamos hablando de trabajos formales. Pero ¿qué pasa cuando la mamá vende moliente en la calle? O cuando la mamá es padre y madre a la vez. Ujú. Existen ciertos niveles de compromiso, de responsabilidad para mantener esa familia. Y entonces, no es una cuestión de tiempos brutos, sino de tiempos inteligentes que deben tener esa familia. Parece muy bonito, pero los tiempos de calidad son los más importantes. Lo que tú decías, cuando uno ve a una mamá que le agarra y le enchufa al niño, y seguramente el 99% de los que estamos acá hemos hecho eso, les enchufamos un celular al niño, pero nos quejamos de que el niño no puede vivir sin el celular, Ujú. porque nosotros no estamos generando los tiempos de calidad, no conversamos, mantenemos un nivel de conversación de primer nivel, no de segundo, no de tercero, y menos de cuarto. Entonces, como reflexión es, comprometámonos como docentes a brindar calidad en comunicación y los papás construir redes afectivas, emocionales que permitan tener la confianza a los hijos. Entonces, eso es muy importante. El resto de este foro no es un foro de políticas públicas, no es un foro de programas sociales. Es un programa, yo creo que más es un foro de reflexión, de autoempoderamiento y de decidir cuál es mi rol desde mi nicho de acción para fomentar una sociedad democrática en la que todos seamos partícipes del bienestar social. Me parece que eso sería fundamental. Te agradezco mucho por el espacio. Gracias. No, gracias a usted, y sí, es muy cierto lo que usted comenta, ¿no? Justo eso también lo estábamos tocando en la siguiente ponencia, y recalcar sobre todo de que nosotros como padres somos los que les damos los modelos y los ejemplos a esos niños. Como usted decía, ¿no? O sea, uno les coloca el celular, pero se queja de que después, ¿no? Estén todo el tiempo con el celular, pero nosotros se lo enseñamos. Y a veces no hay esa tolerancia
en considerar que el niño es niño, ¿no? Y a veces están las medidas correctivas que son inadecuadas, ¿no? O de repente, como les decía, el niño es niño, va a buscar ensuciarse, va a buscar explorar, y yo de repente no te ensucies, no juegues, guarda tus juguetes, que no se rompan, que no sé, pero es niño. Entonces dejé de comprender muchas cosas con ellos. La calidad de tiempo, como usted recalcaba, también es muy importante. Esa calidad de tiempo que de repente el niño necesita, pero que de repente no se lo estamos dando tal cual, porque a veces decimos, yo estoy con el hijo, con la hija, pero solamente comemos, estamos en la hora de la cena, estamos en el desayuno, ¿y qué hacen? Comemos. ¿Y dónde está la comunicación? No, es que ella o él no permite porque está con el celular, pero los padres son ustedes. ¿Qué están haciendo al respecto? Entonces, son cosas que se van perdiendo, pero que a la vez también es, como le decía, y usted también recalcó, el compromiso que puedan tener cada uno y el asumir esas responsabilidades, pues, con esos niños, porque son ellos, los niños y los adolescentes, los que van a generar poco a poco este cambio que tanto esperamos, ¿no es cierto? No sé si hay alguna otra pregunta, algo. Elizabeth Soriano, sí. Buenos días a todos. Gracias antes que Buenos nada días. gracias por esta ponencia tan interesante, porque realmente los contenidos académicos, aunque a veces los padres no estén de acuerdo con cierta metodología, si el niño o adolescente aprueba, el padre está feliz. Y logramos, como escuchaba en la conferencia de ayer del doctor Rafael del Busto, bueno, la nota, paseo de año y todos felices. Y pocas veces nos involucramos o se involucran los padres en cómo el hijo aprendió. Sin embargo, la enseñanza y la práctica de valores es algo, a mi parecer, mucho más complejo, porque la jerarquía de valores puede variar mucho de la casa, de la escuela y hasta de nosotros, los profesores, con el mismo director del centro educativo. A veces ni siquiera yo como maestra pienso igual o siento igual que mi director. Entonces, ¿cuál sería, o sería interesante que haya un próximo taller en donde ver cómo podemos de manera asertiva hacer que los padres puedan involucrarse en la enseñanza y la práctica de valores sin que ellos se sientan atacados? Porque quizás yo les digo a mis alumnos en el aula, hay que ser honrados, si encuentras algo en la calle, dárselo a la autoridad, y en la casa se encuentran con el papá, como decías tú, que dice, qué lechero, me encontré esa billetera. Entonces hay un choque ahí de valores y de intereses muy grande, y no se trata de chocar con los padres, sino llegar a un equilibrio. Entonces, me parece que sería importante ver estrategias de llegar asertivamente a los padres para que los chicos manejen un solo idioma en cuanto a los valores. Sí, y la idea es esa. La idea es esa, el trabajo en conjunto, ¿no? Porque, y sí pasa. Sí pasa que en el colegio uno les dice A y llegan a casa y es B, o a veces es lo contrario también. Y es importante el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, y qué mejor que sean padres y la parte educativa, porque ahí es donde se va a afianzar más este tema de los valores, del respeto, todo se va a afianzar más, ¿no? Y recalco también pues que el tema de que a veces hoy en día la gran mayoría de padres ve y busca y exige a los hijos el logro, pero no está muy interesado en saber cómo, solamente el logro. Y quiere prepararlos más para la competencia, en donde a veces hay colegios, no todos, a veces hay colegios, estos preuniversitarios que están con tanta presión en la parte académica y se dejó de lado de repente el curso de formación de valores y muchas cosas, porque el objetivo es que ingreses a la universidad. Entonces, vamos viendo que muchas cosas van cambiando en el antes y en el después, pero hay muchas cosas del antes que se pueden rescatar y se pueden fomentar hoy en día, sobre todo por ese bienestar de los alumnos, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta o ya terminamos para pasar a la otra ponencia. Solo como un comentario, disculpa, bueno, me parece muy buena la idea de no trabajar con los padres, ¿no? Y enseñarles y que vayamos por la misma ruta con los adolescentes, con los niños, ¿no? O sea, por los dos lados atacar, no solamente por los niños, sino también por los padres, o sea, tratar de hacer un trabajo en conjunto, como usted dice, ¿no? Es muy bueno. Buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Bien bajito. me escucha. Bueno, lo único que justamente contar que también hay que valernos de sus nuevos medios, de las TICs, para también hacer este gasto con los papás. Los papás trabajan de día, no pueden asistir, Ahora se te escucha muy bajito. pero de repente hacer un contacto con los papás mediante la tecnología, mediante un Zoom, un Teams, ya no en la hora de la mañana, sino un primer contacto en una reunión virtual, en la hora que los papás puedan, para empezar a formarles el compromiso. Discúlpame, ahora no se No escucha muy bien. No se le ha escuchado muy poco, lo poquito que creo que ha querido decir es de que también se puede utilizar la tecnología para poder de repente hacer esa reunión con los papás, ya que como que están, digamos, va a ser un poquito más complicado el que puedan ir presencialmente. ¿Algo creo que de eso es? Ya mañana, si estás en la hora, vas a... Sí, exactamente eso, ¿no? De repente para hacer una primera reunión de contacto, de compromiso con los papás, ¿no? Claro, que sí puede funcionar. Pero como les decía, recalcamos el tema, por ejemplo, y ya para terminar, para poder pasar también a la otra ponencia, por favor, es que si bien es cierto, tenemos una alternativa más que la parte tecnológica, pero incidimos nuevamente en el tema del compromiso que cada uno pueda tener. Porque tranquilamente yo como papá o mamá de repente me mandan el link, sí, voy a estar acá, pero de repente con la camarita apagada y con la camarita apagada estoy haciendo otras cosas mientras la persona está hablando acá. Entonces, la mitad de lo que me dijeron entró, la otra mitad se salió y fue todo un mes. Entonces, recalcamos el compromiso. Si me están dando la oportunidad de poder estar en una charla por mi hijo y también para que yo pueda aprender más de cómo ser cada vez un mejor papá, una mejor mamá, y poder llegar a este hijo, a esta hija, entonces también tengo que tener ese compromiso y así de repente mi cámara esté malograda o de repente con cámara prendida, pero estoy acá, conscientemente estoy acá, mis 5 sentidos están pegados acá en esta charla de acá, ¿no? Y es lo que se espera, ya sea presencial o virtualmente, tengo que estar ahí, por el bien de mío, pero también por el bienestar de los hijos, ¿sí? Entonces, no sé si podemos pasar ya a la siguiente ponencia. ¿Me avisa, por favor? Gisela, podemos pasar a la siguiente ponencia. Ok, listo. ¿Se logra ver la imagen? Sí. Ok, listo. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver a continuación son el acompañamiento en el adolescente hacia la madurez, ¿no es cierto? Creo que ahí la imagen nos dice muchísimas cosas acerca de lo que es el acompañamiento, que no solamente es la parte a nivel académica, en donde de repente te pago los estudios, sino también entiendo y comprendo cada etapa de tu desarrollo, qué puede suceder o qué pasa con cada etapa de tu desarrollo y a la vez con cada etapa de tu vida y qué es lo que tú puedes estar sintiendo, que no va a ser lo mismo de repente a lo que yo pueda sentir, que tu punto de vista no va a ser el mismo al mío y tenemos que también aprender a respetar esas diferencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice acerca de la adolescencia para poder tomarlo en cuenta para entrar en ese tema? La adolescencia viene de los 10 a 19 años, es una etapa única y formativa, ¿no es cierto? Según nos lo estipula la Organización Mundial de la Salud.
Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Hablamos de la exposición a la pobreza, el abuso, la violencia y muchas cosas que a veces uno desde muy niño pasa y que alteran este funcionamiento a nivel emocional y nos van generando ya sea ansiedad, de repente depresión, ya sea de repente estrés y muchas cosas más. Es importante promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlo de experiencias adversas, factores de riesgo que puedan afectar su capacidad para desarrollar todo el potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces al adolescente, como por ahí me mencionaban en la ponencia anterior, a veces los papás, por falta de tiempo, le dicen al adolescente, tú te encargas de cuidar al hermano menor. Y cuando el menor de repente se cayó, lloró, hizo algo, a veces no preguntamos qué pasó. De frente vamos con el adolescente, tú debiste cuidarlo, tú tenías que hacer esto, tú y mira a tu hermanito. Ok, pero ¿quiénes son los responsables? No es el adolescente, son los papás, pero al adolescente ya se le da un cargamontón ahí arriba, en esa mochila, ¿no es cierto? Y eso va a alterar, obviamente, su bienestar físico, pero también mental. Tenemos que considerar la importancia de contar con un entorno favorable en la familia, la escuela y la comunidad en general. En todo el mundo se estima que entre el 10% y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero no se diagnostican a tiempo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, de que lamentablemente la gran mayoría de padres está más enfocada en el bienestar físico y no tanto en el mental. Que si de repente por ahí mi hijo comenzó a dolerle el estómago justo antes de que vaya al colegio, pero ya días antes me estaba diciendo que no quiere ir, no quiere ir, no quiere ir, y ha comenzado a vomitar, lo primero que digo es, gastro, algo le está pasando, debe tener algo en el estómago. ¿Que es importante verlo? Sí, pero como última alternativa digo, es un problema psicológico. ¿Por qué? Porque solamente le da el dolor de estómago cuando tiene que ir al colegio y después se le pasa. Pero no, contemplé la parte física, pero no la parte orgánica. Y todavía cuando el médico nos dice, de repente, bueno, sí, pero es necesario que vaya al psicólogo, lo dejamos también de lado, hasta que ya se intensifiquen los síntomas para poder recién decir, bueno, sí, el año pasado me dijeron que vaya al psicólogo y lo dejé, ¿no es cierto? Entonces no se diagnostican a tiempo. En la actualidad, los casos de trastornos mentales en niños y adolescentes siempre han existido, pero ahora son más evidentes. A nivel del MINSA, desde hace 2 años, solo en centros mentales comunitarios, el 70%, miren esta cantidad, de pacientes son niños y adolescentes. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes en estos adolescentes? Tenemos a la depresión, que es un problema de salud mental grave que genera sentimientos de tristeza, pérdida, afecta la forma de pensar, de sentir, de actuar y provoca problemas emocionales, funcionales y físicos. La depresión en el niño o en el adolescente muchas veces no se manifiesta tal cual la persona que está triste, la persona que todo el tiempo está durmiendo, no quiere levantarse, desmotivado, no. En el niño o en el adolescente muchas veces, pero no siempre, ojo con esto, tenemos la manifestación de problemas de conducta, conductas inadecuadas, conductas a la defensiva, no quiero hacer esto, grito, tiro las cosas, pero en el fondo encontramos a ese niño o ese adolescente con esa tristeza. La ansiedad, problema de salud mental que se relaciona con experimentar en mayor intensidad un miedo o nerviosismo, una preocupación o terror. Cuando este es constante e intenso, puede hacer que una persona incremente sus estados de alerta, ¿no es cierto? La ansiedad empieza gradualmente. Si yo no le hago caso, lo paso por alto, porque ya tú solito lo puedes manejar, porque tú solito te vas a dar cuenta, tienes que poner de tu parte, fuerza de voluntad, etcétera, etcétera, como muchas veces se le dice, esta ansiedad también se incrementa y cada vez se va manifestando de mayor manera. Por ejemplo, de repente yo empecé comiéndome las uñas,
Al otro año ya no solamente las uñas, sino uñas y muerdo lapicero. Al otro año de repente como las uñas, muerdo el lapicero, me comienza a sudar todo el cuerpo y al otro año y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Los trastornos de comportamiento infantil se incluyen el TDAH, trastorno de conductas destructivas, desafiantes, etcétera, y estos podrían conducir a comportamientos delictivos de la adolescencia para adelante. Trastornos de conducta alimentaria, últimamente se está viendo mucho estos casos de acá, tiene mayor prevalencia en las mujeres, son perjudiciales para la salud, coexisten con la depresión, la ansiedad, y por ahí se habla también, no es del todo seguro, que también tiene una relación con el abuso a nivel de, abuso a nivel, o maltrato en la infancia, abuso sexual o maltrato en la infancia. El suicidio y las autolesiones. Las autolesiones se van a dar por estados emocionales de ira, desesperación o de angustia. Los gestos suicidas se relacionan con ideas crónicas de desesperanza. Se emplean métodos que no son peligrosos para la vida. Son típicos, cortes superficiales, horizontales. No, también se puede presentar como morderse, quemarse o ingerir fármacos. Y esto es, como dice ahí, es una pedida de ayuda. Es una señal de alerta en donde los padres ya tienen que decir algo pasa con este hijo, con esta hija. ¿Qué está sucediendo? Las autolesiones son el grito de ayuda que ellos están pidiendo, porque no son profundos los cortes que se hacen, pero ya es una autolesión. Y muchas veces esta autolesión se da para poder calmar esa angustia que están sintiendo frente a muchas situaciones. Y esta angustia, en esa desesperación de no saber qué hacer, empiezan con los cortes. Por ahí de repente me dirán, pero a veces lo hacen por imitación. Puede empezar por una imitación. Si tenemos a un adolescente que de repente tiene los problemas, digamos, manejables, ¿no? Y estable emocionalmente hasta cierto punto, él dice, me corté, pero me dolió, por lo tanto ya no lo vuelvo a hacer, por más que mi amigo se lo haga. Porque no me funciona, no es para mí esto. Mejor busco soluciones. Pero hay muchos otros que dicen, sí, lo vi, lo hice, me funcionó, porque mi atención se centró un poquito más en esta parte de acá y desfogué un poquito esa angustia que tengo. Pero no me solucionó el problema. Por lo tanto, tengo altas probabilidades de volver a hacerlo y hacerlo nuevamente. Las conductas de riesgo inician por lo general en la adolescencia y eso tienen que ver con, bueno, las autolesiones, tienen que ver con el consumo de sustancias que se da más frecuente en varones que en mujeres y las prácticas de relaciones sexuales en riesgo. Y aquí haciendo un pequeño paréntesis, las personas que, los niños o niñas que han sufrido de repente de algún tipo de maltrato sexual, violencia sexual en esa etapa de la niñez, si no se han trabajado adecuadamente esta parte a nivel emocional, la parte a nivel de salud mental, en la adolescencia es donde empiezan a visualizarse mucho más los inconvenientes, como por ejemplo, empiezan a hipersexualizar muchas cosas, ¿no? Y tenemos estos chicos, estas chicas que nos dicen a veces los papás alarmados, le manda videos así desnuda y lo publica y le pide al amigo también que le... No son propias de su edad, pero algo despertó esa curiosidad y tenemos que preguntarnos qué, en lugar de, perdón, castigar, ok, disculpe, en lugar de sancionar es preguntar qué pasó y por qué y ver de qué manera se le puede ayudar. ¿Estamos? ¿Sí? En esta parte de acá también hablamos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? Son el consumo del alcohol, abusos durante la niñez, estigmatización para la búsqueda de ayuda, obstáculos para recibir la atención necesaria, carencia de medios para acceder al tratamiento. Ojo, no necesariamente que el niño o el adolescente esté consumiendo el alcohol. Basta que tenga un entorno en donde padres, de repente, problemas con el alcohol, entorno con problemas de drogas, ya es un factor de riesgo, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede hoy en día con el adolescente? ¿No? Justo me comentaban también en la ponencia anterior. Tenemos a padres que están más ocupados. Tenemos a veces a esos padres que discuten y tiene que ser este niño o ese adolescente quien se pone en el centro para decir basta a tan corta edad. Tenemos a estos padres que están totalmente metidos en el mundo del celular, del trabajo, y a los niños para que puedan estar tranquilos y se distraigan y no nos fastidie, ¿no es cierto?, los videojuegos, los celulares, etcétera, etcétera. Tenemos padres que de repente optaron por una separación, por un divorcio, pero ponen al niño en el centro. No solamente como el intermediario, en donde dile a tu mamá, dile a tu papá, sino que tengo que tratar de que el niño se quede más conmigo, y por ahí el papá dice, no, que se quede conmigo, te compro cosas, no, mira, y es una competencia entre ellos, y el pobre niño ahí rompiéndose emocionalmente. Aquellos, de repente, padres que dejan al niño o al adolescente al cuidado de las personas, los adultos mayores, y muchas veces ellos o no tienen mucha paciencia, ¿no? Su crianza, como dicen a veces a la antigua, o de repente son recontra permisivos. Y cuando los papás llegan y quieren poner las normas, ya me voy a encontrar con ese chico que va a poner ahí el choque y la contradicción porque mi abuelo me está enseñando de otra manera. O ese chico o ese adolescente que está cansado de los gritos y que simplemente se encuentra aburrido y que a veces ya ni siquiera quiere hablar con los padres porque está molesto por toda esta situación. No hay reglas y normas claras a veces, ¿no es cierto? Te digo, estás castigado el día de hoy, no me vas a salir a jugar. Pasa 1 hora, 2 horas, mamá, por favor, puedo salir ya, pero que sea la última vez, y esa última vez no se sabe para cuándo, es porque sigue y sigue levantándose el castigo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Para empezar, tenemos a adolescentes que empiezan a caer rápidamente en ese me gustas mucho, eres muy linda, yo te quiero, ¿no es cierto? Pero no sé quién es la persona que realmente está detrás de esta máquina o de esta computadora, esta red social. Tenemos a los chicos que entran en estos videojuegos y mañana, tarde, noche quieren estar jugando, 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 jugando y jugando. Y muchas veces, no siempre, tiene que ver con un me desconecto de lo que no me agrada de mi entorno a nivel familiar. Por lo tanto, aquí me empiezo a centrar un poquito más. Tenemos el embarazo adolescente. Tenemos esa rebeldía, ese ya no quiero saber nada con mamá ni con papá, no les hago caso. Tenemos los consumos, tenemos esos enfrentamientos, el de tú a tú, en donde a veces los papás, por tratar de controlar, la hija gritó, yo también grito, y yo grito, y yo grito, y yo grito, y la relación dejó de ser autoridad-hijo, sino se convirtió en eso de acá, en donde si yo quiero, como estamos de igual a igual, te puedo faltar el respeto también. No tenemos el famoso cutting, ¿no? Que son las autolesiones, pero detrás de todas estas consecuencias, ¿qué tenemos? Nos encontramos con un adolescente que sufre muchas consecuencias, que sufre por todo esto. Y lo que está acá afuera, pues es la pantalla, o lo que apantalla este sentir o este malestar real. Entonces, si nosotros necesitamos o queremos ver ese acompañamiento, tenemos que empezar por hablar acerca de una prevención y una promoción. Es decir, cuando hablamos de prevención, es estar atentos a este niño, esta niña, este adolescente, aquellas cosas o conductas o signos que ya nos están diciendo que algo está pasando, y no pasarlo por alto, sino centrarnos en que algo está pasando y por eso es que esto se está dando. Si de repente tengo al adolescente que se come las uñas, ¿qué es lo que le digo? Ay, qué feo, a tu edad ya comiéndose las uñas, no te pases, ¿qué van a decir los demás? Sácate la mano, colócate o échate ají de repente, ¿no? Pero en ningún momento estoy diciendo, al comerse las uñas ya me está diciendo que algo le está pasando. Y no me siento de repente a ver, a conversar, a explorar qué es lo que puede estar sucediendo, o busco una ayuda para ver qué sucede con mi hijo. Prevención antes de que esto se incremente mucho más. Que me ayuden a mí a poder saber qué sucede con mi hijo, con mi hija, para ver yo como mamá o papá desde qué punto puedo empezar a generar los cambios y puedo generar ese soporte que realmente mis hijos están necesitando.
¿Mm? Tenemos los factores de riesgo, pero también los factores protectores. Como ya les mencionaba, en el adolescente, factores de riesgo, pues acceso a drogas y alcohol, falta de supervisión del tiempo libre, ¿no es cierto? Falta de habilidades sociales, porque puede haber rechazo a los compañeros, el famoso bullying, incomprensión de los padres hacia los cambios del adolescente, ¿no es cierto? O sigue siendo el niño, por lo tanto, como niño, te digo hasta qué cosas tienes que tienes que ponerte para vestirte el día de hoy, tengo que de repente seleccionar a tus amigos, ¿no es cierto? Papá, quiero salir con mis amigos, no, que son tonterías, tú quédate encerrado, y no veo de que también el adolescente busque esa parte social y que también es parte del desarrollo que ellos tienen, ¿no? Que es importante. Discriminación, violencia, delincuencia, violencia familiar, crisis de autoridad de los padres, fracaso escolar. ¿Y cuáles vienen a ser mis factores protectores? Pues las relaciones interpersonales positivas. Y esas relaciones interpersonales positivas incluye también a la familia, ojo con eso, participación social, el manejo de las emociones y habilidades de resolución de conflictos, una crianza positiva, apego positivo y lazos afectivos tempranos, crecimiento socioemocional, manejo del estrés, apoyo social de la familia y amigos y el fomentar una autoestima adecuada. Esos son los factores protectores que tiene. ¿Hay más? Claro que hay muchos más, pero se están considerando estos de acá por el momento. Entonces, vamos a ver acerca del acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? No, es el acto de acompañar, encontrarse en compañía de otros individuos y se utiliza el concepto de acompañamiento en diferentes conceptos. Ese es digamos, el concepto literal, ¿no? De lo que significa acompañamiento. Pero ¿qué nos dice Cerrado en el 2016? El acompañamiento emocional respetuoso se basa en el apoyo a la vivencia emocional de otra persona desde la presencia activa, no directiva, reflejando al otro lo que comprendemos de su experiencia emocional, dejando en sus manos completamente la vivencia de la emoción, mostrando nuestra compañía y comprensión, sin tratar de apropiarnos de la emoción o intentar gestionársela al otro, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir con esto? Acá, tal cual uno ve la imagen, ¿no es cierto? Acompañar o el acompañamiento en esta parte a nivel emocional en este adolescente significa estar ahí. Mañana, tarde y noche, no. Ver esos momentos en donde mi adolescente lo necesita y así de repente yo no te diga ninguna palabra porque no quieras hablarlo, yo puedo estar ahí acompañándote. Y es una forma de decirte, estoy acá contigo. De repente el preguntarte, ¿deseas que hablemos? Y de repente por ahí el adolescente me dijo, sí, lo que pasa es que en el colegio, o de repente soy muy tímido y me cuesta hablar con los demás y siento que los demás van haciendo grupos y grupos y a mí me dejan de lado. Ok, ¿qué es lo primero que este adolescente está sintiendo? ¿Está sintiendo alegría? No. ¿Está sintiendo tristeza? Sí. ¿Estás sintiendo de repente frustración? Sí. ¿De repente estás sintiendo impotencia? Sí. Estás sintiendo muchas cosas. Y con decirle de repente, pero no te preocupes, no va a pasar nada, tú puedes, simplemente concéntrate y hazlo, ya, maneja lo que estás sintiendo. Pues eso no es un acompañamiento. Ahí tú me estás juzgando. Ahí tú me estás haciendo ver de que para ti eso es fácil. Y si tú te pones en mi zapato como adolescente, no es así de fácil. Y ya no lo entendí. Entonces, el acompañar implica cómo yo estoy para ti en ese momento que tú lo necesitas, entendiendo y comprendiendo cómo tú te sientes. Reflexionemos juntos acerca de lo que está pasando. Veamos la forma de buscar esas soluciones, pero no te juzgo o no minimizo lo que te pueda estar pasando. No son tonterías, no son tonterías. Como me decía, de repente es un ejemplo un poquito, digamos, claro, pero que nos va a servir mucho para lo que es el adolescente. Una vez una mamita me dice,
le digo a mi hija que si quiere comer queque, me dicen en su cama, en su cuarto. Y yo le digo ya, pero si vas a comer el queque, no vayas a derramar nada ni ensuciar la cama. Y cuando le doy el tupper de queque, va y me termina embarrando toda la cama y ya me da cólera porque yo le dije, yo le expliqué y me termina ensuciando todo. Entonces, y ahí sí ya me dice, le pego. ¿Ok? Y yo le pregunto, señora, ¿y cuántos años tiene su hija? Y la señora me dice 5. Entonces, ¿qué pasa acá? No estoy comprendiendo tu etapa. Quiero que ya seas el adulto en donde te puedo hablar tal cual, pero tengo que ver las formas de llegar. En el adolescente es igualito. Tengo que ver las formas de llegar, que no es como el adulto. Es el adolescente y está en formación. Está dejando la niñez para pasar a una siguiente etapa. Está en plena etapa de cambios. Y en esa etapa de cambios también se generan crisis. Tengo que aprender a entender esa etapa. Tenemos que considerar lo siguiente, que para poder hacer un acompañamiento al adolescente, también tenemos que explorarlos primero a nosotros mismos, nuestras vivencias, porque esas vivencias que nosotros hemos tenido en esa niñez, en esa adolescencia, nos ha marcado muchísimo. Y a veces sin darnos cuenta, tratamos de replicar eso a este niño o ese adolescente, sin comprender que los tiempos hoy en día cambiaron. Y pretendiendo a veces imponerte lo que a mí me impusieron en algún momento. Si yo voy a querer hacer el acompañamiento sin sanar muchas cosas, entonces el acompañamiento no se va a dar en un 100%, porque lejos de generar del soporte, te voy a juzgar, voy a minimizar lo que te pasa, en consecuencia no te voy a entender. La familia de donde provenimos influye mucho en nuestras vidas y la forma de ver las cosas, sí. ¿Puede ser positiva o negativa? Sí. No necesitamos estar sanos, digámoslo así, para avanzar en la vida, porque ya lo venimos haciendo. Basta con querer el cambio en nosotros mismos, aprendamos a mirar nuestro pasado con amor, reconozcamos las cosas buenas, aprendizajes y experiencias. No, de repente, a mí mis papás se separaron y a mí me tocó vivir con mi papá y mi madrastra me daba de repente de alma, me pegaba duro. Y hoy en día, pues yo a mi hija no le pego, pero no sé qué es lo que tiene. Ok, ¿qué es lo que pasa actualmente? Papá con nueva pareja y por ahí no funcionaba, nueva pareja, no funcionaba, nueva pareja, no funcionaba, nueva pareja, no funcionaba y la hija era relegada a un tercer, cuarto, quinto y enésimo plano. Pero sí tenía todo lo material. Entonces el papá decía, pero yo no le pego como a mí me pegaban. Entonces no sé qué pasa. Ok, entonces empecemos a ver cómo se sentía usted cuando de repente mamá no estaba, cuando la madrastra le pegaba a usted y papá avalaba que la madrastra le pegue a usted. Me sentía solo. ¿Y qué es lo que quería? Que alguien venga a rescatarme. ¿Qué pasa con su hija? ¿No le está dando la misma soledad que usted sintió? No le pega, pero le da la misma soledad. Porque está más dedicado a buscar parejas que a buscarse a la hija emocionalmente, porque materialmente no le falta nada. Le estoy haciendo sentir lo mismo que me hicieron sentir en algún momento, solamente que cambió la forma. Pero el fondo es el mismo. Entonces, si yo no cambio esas vivencias, digamos, empiezo a verlas en la parte positiva y genero estos cambios, no voy a poder llegar totalmente acá. El camino o el cambio, yo no se lo puedo pedir a este adolescente. El camino o el cambio va de la mano para ambos. Papás crecen como papás y el adolescente crece como adolescente. Y los dos van de la mano. Con el cambio los problemas no desaparecen. Pero lo que sí pasa o lo que sí sucede es que mi forma de ver las cosas es totalmente diferente como las veía antes. Y es muy diferente. Y es lo que esa adolescente necesita para poder ayudarlos a que ellos lleguen a esa madurez adecuadamente, establemente. ¿Qué hacer?
Empecemos por aceptar el pasado tal cual. Acá nos centramos un poquito más en lo que es la parte de papás. ¿Por qué? Porque los papás necesitan generar esos cambios para poder estar ahí, para ese adolescente. Acepta tu pasado tal y como es. Todo estuvo bien y fue genial para que tú llegaras hasta aquí. Si hubiese sido diferente, no tendrías la experiencia que tienes hoy en día. ¿Y esa experiencia será útil? Pues sí, porque eres tú con esa experiencia que vas a ayudar a encaminar a ese adolescente. Pero experiencias positivas, no negativas. Porque si a mí me lastimaron y me hicieron mucho daño, tengo que transmitirle a ese adolescente la confianza para que sea este mismo chico y chica quienes puedan salir a una sociedad con esa seguridad para enfrentar las cosas, para poder conocer y distinguir desde el punto de vista de ellos quién es la persona que de repente es amiga o no es amiga, o solamente son conocidos, ¿no es cierto? Pero si yo de repente, a mí me maltrataron muchísimo y yo por el contrario te meto en una burbuja de protección, te genera un daño, porque no te estoy enseñando el mundo tal cual y te estoy haciendo muy vulnerable. Mi perspectiva, me hicieron daño, ahora yo te cuido, ¿no es cierto? Pero te transmití muchas inseguridades. Entonces, no ayudamos mucho de esa manera. Tenemos que generar esos cambios. Comprendamos a la familia. Hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían a la mano, porque nunca nadie les enseñó a ser ni papá ni mamá. Y desde su punto de vista de ellos, te dieron lo mejor que ellos consideraron. Pero si de repente, no, que yo no quiero ver a mi mamá porque mi mamá fue muy mala conmigo, de repente mi papá, ¿qué le enseño a este adolescente? ¿Cuál es el mensaje que le voy dando? Créate resentimiento. Entonces tenemos que sanar muchas cosas aquí adentro primero para poco a poco ir y llegar a ese adolescente. Toma una acción diferente a ellos para poder generar el cambio en tu vida, honra tu vida, su vida, para que este sea tu recurso y avances hacia lo que te propones. Todo fue muy bien. Todo estuvo genial. Nos dio una experiencia. Saquemos lo mejor de esa experiencia que nos ayude a construir un presente y un futuro con este adolescente. Pero caminando de la mano, no yo quedándome atrás en el pasado con mis formaciones, con las cosas en lo que a mí me dieron y yo te voy jalando para que no avances. Sino tenemos que caminar a la par. Mira tu pasado para reconocer tus fortalezas, que te ayuden a construir un presente y futuro para ti y ese adolescente que está ahí esperando seguir a su superhéroe que eres tú. Enséñale con modelos y sobre todo, sé ese padre o esa madre que tú hubieses querido para ti. Si yo quise de repente que esa mamá o que ese papá estén ahí preguntándome cómo te sientes, de repente viéndome un poco tristes, me venían y me abrazaban sin juzgarme, sin preguntarme, porque sabían que era lo que yo necesitaba, pues ahora yo que soy mamá, papá, te lo puedo brindar, te lo puedo dar. Y lo mismo en la parte académica. Hay profesores, hay tutores que están ahí también para poder complementar ese camino enriquecedor de conocimientos y experiencias con este niño o este adolescente. Y esto es algo que suelo poner muchísimo en lo que es, digamos, las diapositivas, porque para poder tener una familia feliz, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos que tener 2 dedos de paciencia, una taza de bondad, 4 cucharadas de buena voluntad, una pizca de esperanza, una dosis de fe, le añadimos 2 puñados de tolerancia, una cucharadita de simpatía, una cuchara de esa planta rara que se llama humildad y mucho buen humor. Condimento todo con mucho amor, dejo cocer a fuego lento y tendrás una familia feliz. Y si nosotros nos ponemos a pensar en estos ingredientes para la familia feliz, nos vamos a ir dando cuenta que a veces se nos perdieron algunas. Pero no por eso las dejo ahí perdidas. Las puedo recuperar. Pero como les dije, les repito, el cambio, no esperemos que ellos cambien. El cambio empieza por nosotros. Y en base a eso, ese adolescente va a empezar también a generar sus cambios.
papá, mamá, son ese piso estable que el adolescente necesita. Pero si este piso que yo le ofrezco a mi hijo o a mi hija es así, no le puedo decir a este hijo o a esta hija, camina establemente en la vida, porque también va a estar así. Por eso es importante el cambio en padres, el cambio en familia y obviamente el beneficio es para los hijos. Hablamos de acompañamiento, el acompañamiento o en el acompañamiento, perdón, tenemos que aprender a validar emociones. Nada es menos para ellos. Si ellos lo sienten es porque para ellos es bastante. No lo podemos minimizar. Tenemos que aprender a escuchar. No hagamos comparaciones. Comparaciones no solamente en el, pero tu primo, pero tu amigo, mira lo que hizo. No, sino a veces también decimos, cuando yo tenía tu edad, cuando yo, ok, ustedes fueron ustedes, ellos son ellos. Cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros comparamos, los hijos no dejan de querernos, porque siempre los van a querer porque son papá y mamá, pero sí dejan de quererse a ellos mismos. Entonces ahí replanteémonos qué es lo que yo quiero para estos hijos. Y en base a eso, empiezo mi cambio acá. Recordemos que para poder tener ese adolescente con todas esas pilas al 100%, con todo ese potencial ahí para poder enfrentar la vida adecuadamente, yo tengo que estar bien. Porque mientras que yo esté bien de acá, este bienestar es lo primero que se lo voy a transmitir. Pero si yo no estoy bien acá, lo que le voy a transmitir también es ese malestar. ¿Separados? Sí, pero hablamos de adultos. Y el adulto se supone que ya tiene que haber alcanzado cierta madurez para poder separar el rol de pareja con el rol de papás. Y no puedo contaminar mi mala relación de pareja al rol de papás, porque los que sufren son los hijos. Y hacemos el acompañamiento, no hacemos el acompañamiento, lo sumergimos en el problema, ¿no es cierto? Entonces, eso sería todo. No sé si estuvo claro, hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, Gisela. A ver si tenemos alguna pregunta o quizás algún comentario que se pueda hacer. ¿Me escuchas, Gisela? Hola, Gisela, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ya la escucho. Ok, perfecto. Gracias más bien por la presentación. Y si hay alguna consulta, los profesores pueden levantar la mano o pueden prender su micrófono o algún aporte. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, creo que todo quedó claro. Sí, creo que veo que no hay ninguna pregunta. Ok, sí, no hay ninguna pregunta. Por favor, registren su asistencia a todos los participantes.
Gracias, te agradece también Gisela por tu participación. Gracias también a nombre de la Gerencia de Educación y Deportes, ¿no? Por tu espacio y por tu compromiso pues, con esta ponencia. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Gracias, Gisela. Gisela, aquí hay una pregunta de la profesora. ¿Cómo lograr comprometer a los padres en el desarrollo de sus hijos? Y yo creo que aquí la sumaría cómo lidiar con los adolescentes, ¿no? O sea, porque considero que los adolescentes tienen un lenguaje diferente cuando justamente en esa etapa ellos no solo cambian físicamente, sino cambian todo. Y entonces para los padres es mucho más complicado comunicarse con ellos y comprenderlos también, y sobre todo tener la paciencia para entender lo que te están queriendo decir, porque su lenguaje cambia tanto que a veces es muy difícil identificar lo que realmente quieren o lo que realmente les está sucediendo, ¿no? Ya, a ver. Primeramente, para poder lidiar con un adolescente, para poder conocer a ese adolescente, se necesita mucha fuerza de voluntad de parte de los papás. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay papás que por el hecho de ver al adolescente grande, asumen que ellos ya hacen sus cosas, asumen que ellos simplemente pues ya lo saben todo, van a asumir responsabilidades y no se dan cuenta que están en esta formación. ¿Por qué él tiene que asumir una responsabilidad? ¿Por qué tener ese compromiso de querer cambiar? Porque si yo no tengo bien claro de que mi adolescente va a ir cambiando, de que hoy en día la sociedad me va a mostrar cosas totalmente diferentes a como eran antes, por lo tanto yo tengo que correr junto contigo con este cambio. Y van a haber momentos en donde sí, el adolescente me va a cerrar las puertas de comunicación de repente, pero si yo no tengo esa fuerza de voluntad, rápidamente voy a generar frustración, voy a generar ese malestar en donde ya te empiezo a criticar, que te empiezo, como decía, a minimizar las cosas, y esto no va a funcionar, porque lejos de acercarme al adolescente, lo termino alejando. Y aquí con el adolescente no basta decirle, pero yo soy tu mamá, yo soy tu papá, tienes que confiar en mí. Si no construí esa confianza, esa comunicación con ellos, ahora en la adolescencia voy a encontrarme con esas puertas cerradas, como decía usted, ¿no? Las puertas cerradas. ¿Qué hacer? Empezar a conocerlo más. ¿Cómo? No puedo entrar directamente a decirle, siéntate, quiero que me cuentes qué te pasa, porque si ya vi que me cerró la comunicación, no va a funcionar. ¿Qué es lo que me va a funcionar? Por ejemplo, de repente entro en su cuarto y por ahí vi un póster de repente de un jugador, vi de repente el póster de un grupo de K-pop que está tan de moda en las adolescentes, no las mujeres, ¿no? Veo y de repente, a ver, cuéntame, ¿quiénes son? ¿Y cuál es su canción? ¿Por qué? Porque mientras que yo vaya entrando por ese entorno, ¿qué va a pasar? Le estoy diciendo al adolescente que me interesa lo que te gusta. Me interesa tus gustos. Y poco a poco me interesa lo que también te puede estar pasando. Y voy haciéndole ver que este niño, o este adolescente, perdón, hay una mamá que sí escucha, o hay un papá que está atento a escuchar, que hay una mamá que no te juzga, pero que sí pregunta y que juntos ahora podemos ver cómo construimos nuevas formas de repente de ver las cosas, cómo construimos de repente alternativas de solución. No yo, porque yo no soy el protagonista. El protagonista es el adolescente y tengo que aprender a escucharlo. ¿Cómo llego a él? Pues haciéndole ver que me interesa su mundo, el mundo del adolescente. Y cuando yo escucho al adolescente, pues tengo que estar ahí, con ese radar ahí al 100%. ¿Por qué? Porque van a haber muchos mensajes que ese adolescente me va a dar y que no van a ser directamente, sino van a estar ahí como que ciertos mensajes indirectos. Por ejemplo, mamá, mi amiga ha recibido la carta de repente de un chico y ¿qué pasa si esta mamá cuando escucha eso dice, ay, pero todavía no está, no está la edad para esas cosas, son tonterías, a ti que ni se te ocurra, tú solamente te vas al colegio a estudiar? Esta chica ya no le va a contar a la mamá.
Y lo que le quiso decir no era mi amiga, era yo. Y mamá me sepultó la comunicación ahí. Ya no se lo cuento más. Pero si de repente yo me vuelvo como un investigador en ese momento y les digo de repente, así, ¿y qué hizo tu amiga? ¿Y cómo se sintió tu amiga? ¿Y qué crees tú? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque me interesa también ver cómo es que ella está tomando las cosas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cuál sería su actitud frente a esa situación? Me interesa conocer también todos esos aspectos de mi hija. Y poco a poco ya voy generando la orientación con ella. Entonces, no es algo fácil. El adolescente es un poco complicado, sí, pero de una vez que yo entro en su mundo de mi hijo, de mi hija adolescente, las cosas son mucho más fáciles. Porque encontré una persona que estoy segura que va a aprender a decirme las cosas tal cual. Porque va a encontrar una persona que le escucha, pero que también le hace ver las cosas y la orienta, sin juzgar, sin criticar, sin minimizar. Entonces, como les decía, el camino va a la mano y va a la par. No es que yo espero cambio en ti, no. Los dos generamos los cambios. Tú me enseñas a ser un mejor papá o mejor mamá, pero también, mira, yo te enseño a ser mejor hijo con todos los valores y muchas cosas positivas que te voy transmitiendo. ¿Sí? Muchas gracias, Gisela, por el aporte. Aquí hay otra pregunta, justo con los términos que acabas de usar al finalizar, ¿no? Que es juzgar, criticar, sin prejuicios, ¿no? Porque aquí encontramos muchos docentes, ¿no? Y quisiera un mensaje para ellos porque justamente ellos lidian con adolescentes, ¿no? Entonces, es diferente el rol de padre y es diferente el rol de formadores, ¿no? Entonces, cómo ellos pueden hacer para romper cuando abordan ese tipo de situaciones en el aula y no sacar o sea, si bien es cierto, tenemos todos limitaciones y también los profesores, pero cómo lidiar ellos mismos con sus limitaciones para no sacarlos a flote en el momento de que tienen que abordar estos temas con las adolescentes o los adolescentes de su aula. O sea, eso es un poco complicado, ¿no? Porque son roles diferentes y es otra ¿No cosa. se le escucha? ¿Me escuchaste hasta dónde? Sí se le escucha. Sí se le escuchó, creo que es de la ponente Gisela, creo que se quedó ahí inmóvil. Sí, creo que tiene problemas con la red de ella. Se quedó congelado. Hay que esperar un segundito que regrese. Hola. Hola, sí, Gisela, creo que has tenido problemas con tu red. Sí. Pero me captas una pregunta. Sí. Ya, genial. A ver, como les comentaba en una de las láminas, para poder entender una nueva etapa, hablamos del adolescente, hay que curar muchas cosas en nosotros mismos, porque si no vamos a caer una y otra vez en ese juzgamiento, en esas críticas, ¿no? Como mencionabas, que a veces es un poco complicado no caer en eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un adolescente que era un Asperger, ¿no? Estaba en un colegio inclusivo y cuando a veces nos tocaba ir a visitarlo, a ese adolescente, el adolescente Asperger estaba corriendo por todo el patio, corría por todo el patio. Y cuando íbamos con el profesor, le decíamos, ¿y por qué el adolescente está corriendo en el patio en lugar de estar escuchando la clase? Y lo primero que nos decía era, no, yo no estoy para esas tonterías, así literalmente, yo no estoy para esas tonterías. Es un chico que tiene que estar en un colegio especial, no sé por qué lo han traído acá. Si yo desde un inicio voy a tener esa mente, digamos así, un poquito cerrada en muchas cosas, no voy a comprender nunca a la persona que está ahí, porque voy a querer y voy a pretender de que lo que yo digo es lo que está bien y que tiene que hacerse de esa manera. Hay docentes
que tienen esa facilidad y uno dice, no, pero ¿con qué facilidad se ganó a esos chicos o esas chicas adolescentes? Y yo de repente que estoy aquí por años, trato, pero como que no, será la materia, el curso que dicto, será, no, tiene que ver mucho con la forma de ser. Porque lo que el adolescente busca es personas que lo puedan escuchar, es personas que lo puedan o que puedan decirle, ¿sabes qué? Sí, ok, te entiendo, te comprendo, pero vamos a analizar juntos, sin juzgarte, si es que eso que hiciste estuvo bien o estuvo mal. ¿Qué opinas tú al respecto? Para que ellos mismos puedan ser capaces de darse cuenta de lo que está bien o está mal. Y en base a eso, ¿cuál crees tú que podría ser una siguiente, digamos, solución para eso y cómo sería nuestra forma de comportarnos frente a una situación similar? Y el mismo adolescente va viendo que a veces las cosas, entre comillas, rebeldía, no funcionan y tengo que generar mis cambios. Pero no viniste y me dijiste, ¿sabes qué? Mira, tienes que comportarte bien, tienes que hacer eso porque ya eres grande o de repente te vas del salón porque no lo ayudo, porque ya lo estoy juzgando y lo estoy etiquetando de que eres el chico con problemas de conducta. No adelantarnos a juzgar, porque a veces, y bueno, les digo porque también me ha tocado trabajar en colegios, reunión de profesores y sacan ahí a la mesa, no, tal alumno, no, terrible, tal, terrible, uy, yo voy a tener el próximo año este alumno de acá, y ya voy con esa predisposición negativa que a la primera ya también te etiqueté como los demás. Y nunca te di la oportunidad de decirme que de repente solamente querías que alguien te pueda escuchar, o porque de repente tenías muchos problemas en casa, sí, pero no era la forma de manifestarlas acá. Y lo podemos conversar, y desde qué punto te ayudo. Hay un departamento psicopedagógico de repente en el colegio, ahí te podemos ayudar más. Entonces, ver esas alianzas para que este adolescente pueda recibir ese apoyo que necesita, ¿no? Que a veces nos cerramos un poquito, pero para poder tratar con este niño, perdón, con este adolescente, tenemos que aperturarnos a muchas cosas. Y el punto clave es saber escuchar y poder ver más allá de esas conductas, porque detrás de esas conductas hay muchos porqués, y esos porqués tienen que ver mucho con esta parte emocional. De repente no hay comunicación con papás, y de repente a mí me lo dijeron, tengo que buscar las formas de poder hablar con los papás. De repente se cerraron, ok, de repente junto con la parte académica vemos cuáles pueden ser los factores protectores de este chico. De repente el grupo protector es su grupo de colegio. Ok, trabajamos en conjunto y afianzamos lo que es la parte de confianza. Afianzamos en grupo lo que es la parte de escucha. Aprendemos a sostenernos entre nosotros mismos. Y aprendemos a estar ahí para cuando uno de los miembros lo necesita. Y ahí ya el profesor está haciendo bastante. ¿Sí? No sé si se entendió la respuesta. Sí, sí, Gisela, muchas gracias. Más bien, cerramos, creo que con el profesor Renan, por favor, puede prender su micrófono. Perdón, estaba viendo unos temas. Interesante, realmente gratificado por la exposición muy, muy, muy buena. Yo rescato estas palabras como eje: respeto, compromiso, identidad, escucha activa. Lo que me faltó, creo, en la exposición es el tema de la sexualidad. El adolescente, su tema eje central es la sexualidad, no el sexo, la sexualidad. Yo creo que es un tema primordial que debe tratarse cuando se habla de adolescentes. Y el otro punto es que el tema aquí no es el adolescente, somos nosotros. Porque nosotros ardemos en pánico cuando no tenemos el control. Porque no generamos un respeto de identidad. El tema de la identidad de un adolescente es crucial porque se está construyendo desde el conflicto. Y las respuestas que tienen ellos están en función de ello. Entonces, hay que tener en consideración y hacer un punto, un insight, un darnos cuenta de que quién tiene el problema con el adolescente o nosotros. Claro, nosotros porque buscamos permanentemente el control, pero creemos que con una
receta podemos cambiar el mundo del adolescente y nuestra relación con él. Y no es así. Es un proceso continuo, y usted lo dijo, permanente de desarrollo en la construcción de valores, en la que el adolescente tiene que darse cuenta que es entendido como una persona con identidad y con voluntad de acción, no un objeto o un sujeto, objeto, dependiente de la voluntad de los padres. Y ahí traigo a colación la caricatura de Mafalda, ¿no? Cuando le reclama la mamá de Mafalda a ella, le dice, y tienes que respetarme porque yo soy tu madre. Ay, 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 le dice Mafalda, ¿no? En el momento que tú te graduaste de madre, yo me gradué de hija. Así que tenemos los mismos títulos. Entonces, aquí no es una cuestión de quién tiene una jerarquía de poder, sino quién está buscando el logro de la equidad con responsabilidad. Entonces, es un tema fascinante, apasionante, y te agradezco mucho la oportunidad y todas las apreciaciones que han tenido, porque sí, remueven todos estos ámbitos de cómo cuando uno fue adolescente. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gisela, por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias por todas tus recomendaciones. Excelente realmente la ponencia. Gracias a todos los docentes que se han podido conectar en esa semana de gestión, ¿no? Que pues la Gerencia de Educación y Deportes siempre está apostando por la educación, siempre está buscando capacitar a los docentes, ¿no? Y de la mano pues con nuestros diferentes aliados, ¿no? Y Qualitas esta vez nos ha acompañado en la semana de gestión y seguramente nos va a venir acompañando en otras actividades y contando con sus grandes especialistas. Gracias, Gisela, nuevamente, y gracias a todos. Estaré, Gisela, por favor, si después nos puedes pasar las diapositivas para poder enviarle en el grupo de WhatsApp de la semana de gestión. Estamos en contacto. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego.